Mecánica de suelos, laboratorios para clasificación y propiedades, índices de los suelos, metodología. Determinación del contenido orgánico de un suelo mediante el ensayo de pérdida por ignición. Equipos, crisol, desecador, balanza y mufla. El ensayo se realiza para 3 muestras y el procedimiento es el mismo. Se toma una muestra de 10 a 40 gramos, se colocan en un crisol tarado y se determina su masa. Este será el peso A. Se procederá a colocar la muestra junto con el crisol en la mufla durante 6 horas a una temperatura de 445 más o menos 10 grados centígrados. Se coloca en el desecador para que se enfríe y cuando esté frío se determina nuevamente su masa. Este será el peso B. También será necesario determinar la masa del crisol y este será el peso C. Determinación en el laboratorio del contenido de agua de muestras de suelo, roca y mezclas de suelo agregado. Equipos, juego de tamices, balanza, horno. La masa mínima requerida para realizar el ensayo se debe escoger en función del tamaño máximo de la partícula y del método que se utilice, según la tabla 122.1. Se realiza el ensayo con el método A, en el que el contenido de agua por masa se debe registrar con aproximación a 1%. El tamaño máximo de partícula de la muestra que pasa por el tamiz es de 3/8, así que la masa requerida es de 50 gramos. Se determina la masa de un recipiente limpio y seco. Este será el peso WC. Se determina el peso del recipiente junto con el material y se coloca dentro del horno a temperatura constante de 110 más o menos 5 grados centígrados. La muestra tarda en secar de 12 a 16 horas. Este será el peso 1W1. Se debe secar a temperatura ambiente y se registra su masa. Este será el peso W2. Análisis granulométrico de suelos por tamizado. Equipos, juego de tamices y balanza. El análisis con tamices se hace con la muestra entera o con parte de ella, después de separar los finos por lavado. Este ensayo se realiza a 2 tipos de suelos, pero solo uno de ellos, el arenoso, se tamiza de las 2 maneras. Para el suelo arcilloso se realiza análisis de granulometría por lavado. El juego de tamices a utilizar se arma a partir del número 4, dado que el material utilizado es fino. Para ambos análisis del suelo arenoso se toman 115 gramos y se disgregan con la mano los terrones, y para el suelo arcilloso se toman 65 gramos. La muestra con masa requerida se coloca en la parte superior del juego de tamices y se sacuden con movimientos laterales y verticales acompañados de vibración de manera tal que la muestra se mantenga en movimiento continuo. Se determina la masa retenida en cada tamiz. La suma de las masas de las fracciones y la masa inicial no debe diferir en más de 1%. Si el porcentaje que pasa el tamiz número 200 está entre 5 y el 15%, quiere decir que es de doble simbología, pero si el porcentaje de finos es menor al 5%, solo se realiza granulometría. Determinación del límite líquido de los suelos. Equipos, cazuela, tamiz número 40, mortero, balanza y horno. Preparación de la muestra. Se deja en remojo de un día para otro una parte de la muestra de tal manera que los terrones de suelo se disgreguen fácilmente. La muestra se pone a secar en el horno para luego pulverizarla con un mortero y poder separar el material que pasa por el tamiz número 40, dado que es este el que se requiere para llevar a cabo el ensayo. Procedimiento. Se toman de 150 a 200 gramos del material que pasa por el tamiz número 40 y se le agrega un poco de agua. Se mezcla para que adquiera la consistencia requerida para que sean necesarios entre 25 y 35 golpes de la cazuela y así poder cerrar la ranura que se forma en el suelo. Se realiza la calibración de la cazuela con el ranurador y se coloca una cantidad adecuada de la muestra en la cazuela y se extiende con la espátula para nivelarla y dejarla con una profundidad de 10 milímetros. Se debe usar el menor número de pasadas con la espátula. Cuando ya se tenga bien esparcida la muestra sobre la cazuela, se divide con una pasada firme del ranurador y se levanta y golpea la cazuela girando la manija a una velocidad de 1,9 a 2,1 revoluciones por segundo, hasta que las dos mitades de la pasta de suelo se unan, verificando que fluyan de manera similar. Luego se registra el número de golpes N para cerrar la ranura y se saca una tajada aproximadamente del ancho de la espátula, de manera horizontal incluyendo ambos lados y la parte en que se generó la unión. Se realiza un ensayo de humedad como lo establece la INVE 122 de contenido de humedad.
Se le agrega más agua al suelo restante para ponerlo en un estado de mayor fluidez y se repiten los pasos anteriores con el fin de obtener 3 valores de número de golpes n para realizar la curva de fluidez. Los valores obtenidos se deben encontrar dentro de los rangos 25 a 35, de 20 a 30 y 15 y 25. Límite plástico e índice de plasticidad de los suelos. Equipos: placa de vidrio, balanza, horno. Se toma una porción de 20 gramos de suelo preparado para el límite líquido. Se reduce el contenido de agua de la muestra hasta que alcance una consistencia que permita enrollarlo sin que se pegue a las manos. Se selecciona una porción de los 20 gramos y se forma rollos haciéndola rodar entre la palma de la mano y la placa de vidrio, hasta que su diámetro alcance 3.2 milímetros aproximadamente y se enrolla nuevamente. Se repite el procedimiento hasta que el rollo se empieza a desmoronar. Se recogen las porciones de suelo desmoronado y se colocan en un recipiente hasta que tenga 6 gramos de suelo. Se repite nuevamente el procedimiento para obtener otro recipiente que contenga de igual manera al menos 6 gramos de suelo. A ambas muestras se les realiza un ensayo de contenido de humedad como lo establece la INBE 122. De los factores de contracción de los suelos. Equipos: petriz y cazuela de vidrio, mercurio, probeta, balanza y horno. Se toman 30 gramos de un material que pase completamente por el tamiz número 40. Se mezcla con agua destilada para darle consistencia pastosa que se encuentra aproximadamente al 10% por encima del límite líquido. Se determina la masa del petriz vacío, MT, y su volumen con mercurio hasta rebosar, eliminando el exceso con la placa de vidrio. Se lleva a la probeta el mercurio que contiene el petriz para determinar su volumen. Se reviste el interior del petriz o recipiente para contracción con vaselina para evitar la adhesión del suelo al recipiente. Se llena con 3 capas. Al finalizar cada una se golpea contra una superficie plana para llenar los vacíos del suelo y determinar su masa MW. Se deja secar al aire hasta que cambie de color oscuro a claro. Luego se introduce al horno a una temperatura de 110 más o menos 5 grados centígrados hasta alcanzar una masa constante. Se determina el peso de la muestra junto con el recipiente MD. Para determinar el volumen de la masa de suelo seco, se llena con mercurio la cazuela de vidrio hasta rebosar. Luego se coloca la pastilla de suelo seco para sumergirla dentro del mercurio con el vidrio de 3 salientes metálicas, forzándolo cuidadosamente. El volumen desplazado, VO, medido en la probeta, será el volumen de la pastilla de suelo seco. Determinación de la gravedad específica de las partículas sólidas de los suelos y del llenante mineral, empleando un pignómetro con agua. Equipos: pignómetros, termómetro, tubo de succión, estufa, balanza y horno. Se inicia con la calibración del pignómetro, se toma vacío, se limpia, se seca y se pesa. Esto se debe realizar 5 veces seguidas con la misma balanza para obtener el promedio de los valores y calcular la desviación estándar, que no debe ser mayor a 0.02 gramos. Se llena el pignómetro con agua destilada hasta el menisco y se mide la temperatura y peso del agua. Se toma el pignómetro con un pañuelo de manera tal que no se afecte el equilibrio térmico con el calor de la mano. Se pone en baño María hasta que salgan burbujas de aire. Se toma la temperatura, se saca el agua restante con el tubo de succión y se toma el peso. Este procedimiento se repite hasta obtener 5 mediciones con diferentes temperaturas y peso. Usando cada una de las 5 mediciones, se calcula el volumen calibrado de cada pignómetro con la ecuación 128.1. Con estos valores se calculan el promedio y la desviación estándar, que no debe ser mayor a 0.05 centímetros cúbicos, para proceder con el ensayo. Cuando esto se cumpla, se vierte la cantidad de muestra requerida para el ensayo, que se establece en la tabla 128.1, masa recomendada para la muestra de ensayo. Depende del tipo de suelo y del pignómetro a utilizar. En este caso se usarán ambos pignómetros y una muestra de suelo arenoso para vía seca y otra de suelo arcilloso para vía húmeda. El suelo arenoso con el que se realiza el ensayo debe pasar por el tamiz número 40. Se agrega el material al pignómetro con un embudo y se añade agua destilada en 3 fases, a 1/3 del pignómetro, a la mitad y a la altura del menisco, agitando para disolver la muestra de suelo y sacar las partículas de aire que contenga.
Se lleva el pignómetro con muestra a baño María y se toma temperatura. Se retira el exceso de agua con tubo de succión y se toma su peso. Se seca el espécimen hasta obtener masa constante en el horno hasta 110, más o menos 5 grados centígrados, y se mide la masa seca del suelo, más el recipiente, y luego se mide la masa del suelo seco. Se realiza el mismo procedimiento para las dos muestras en cada uno de los pignómetros, con una capacidad de 250 y 500 mililitros.